Se trata de Cristóbal Huneus, que es socio de Anhalter y fundador de Decide Chile, economista también. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Ángela? Bien, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Tenemos varias cosas que conversar y ya había un punto de discrepancia acá que Francesco dice, la verdad es que no tenía nada que perder Sebastián Sichel. ¿Compartes ese punto? No, yo creo que sí tenía mucho que perder. Es verdad que él tenía que repuntar. Pero tenía mucho que perder porque no es lo mismo salir cuarto, quinto o tercero en una elección pensando en la segunda vuelta, que es lo más probable que suceda. Yo creo que Sichel fue el gran ganador de anoche en el debate. Me recordó el Sichel de la primaria presidencial. ¿Sí o no? Donde él con mucha templanza, mucho relajo, pudo debatir contra los partidos tradicionales y sorprender en el resultado. Ese es el Sichel que yo creo que muchos esperaban ver en esta elección, que se perdió en algún minuto y anoche reapareció. Claro, Cristóbal, ¿cómo estás? Acá Mirna Schindler. Cristóbal, yo coincido contigo porque yo creo que apareció el candidato empoderado que le habla también al centro político, cuando tocando temas como la gobernabilidad, pero yo diría que haciendo un distingo absoluto con José Antonio Kast respecto del tema del pasado y sacar a colación a Pinochet. Él le enrostra y le dice, tú sacas a colación a Pinochet, o sea, como un personaje, ¿no es cierto?, que generó tanto dolor en el pasado, viene ahora a estar en un discurso cuando tenemos que mirar también hacia el futuro. O sea, ya Boric ni hablar, o sea, con todo el tema de, no solo de sus opiniones anteriores respecto de Maduro o de Fidel Castro, sino que también respecto de la ley antibarricadas, porque lo lleva a terreno, le dice, oye, pero mira en una población, ¿cómo? O en un lugar, etcétera, del Santiago, cuando tú llegas a tu casa y no puedes entrar porque hay una barricada. Interpeló, y no lo vi, no sé, esa es mi sensación, cometer ningún error hasta el momento final, digamos, del debate. Claro, y una de las cosas que me sorprendió al final, y yo creo que eso fue una cosa muy buena que hizo Anatel ayer cuando los candidatos tenían un minuto para cerrar, fue el único candidato que le habló a la mitad del país que no vota. ¿No es cierto? Dijo, tú que no votas, anda esto, tú que no haces esto. Está bien, otros candidatos en otras partes del mundo hacían lo mismo. Un amigo me decía anoche que Obama hizo lo mismo en su discurso final, da lo mismo, pero él fue el único que apeló a que la torta creciera un poco el domingo y más gente fuera a votar, que es un signo importante para la democracia. Sí. 9 de la mañana con 19 minutos. Habíamos hecho mención, Cristóbal, y a ustedes en su casa también, de uno de los momentos probablemente más tensos, ¿no?, de la jornada de anoche en este debate. Y tuvo que ver precisamente con José Antonio Kast y este enfrentamiento con la periodista Macarena Pizarro a propósito de un tema en particular, ¿no? Eran beneficios del Estado a mujeres casadas. Esto fue lo que ocurrió. ¿Por qué el Estado tendría que invertir en dar beneficios a quienes tienen la ventaja de ser dos y entre dos criar a sus hijos respecto a mujeres que los crían solo y sacan adelante a sus hijos sin ayuda? ¿Usted es casada? Soy divorciada, pero creo que eso no tiene ninguna importancia para este debate. ¿Usted ha postulado alguna vez a un proyecto FOSIS? No lo necesito, Por afortunadamente. eso, porque usted es privilegiada igual que yo. Pero hay miles de mujeres que están casadas hoy día y que son pobres, vulnerables. ¿Y no hay mujeres solteras? ¿No hay mujeres solteras, divorciadas? ¿Puedo terminar? Sí, pero es que su argumento me desvía del punto. Estoy diciendo, hay muchas mujeres hoy día que están casadas y no pueden postular a un programa FOSIS. No pueden postular a un programa de perfeccionamiento porque no son jefas de hogar. Todas las jefas de hogar requieren más apoyo y eso lo hemos dicho siempre y está en el programa. Todas las mujeres van a tener gran apoyo. Pero también tenemos que igualar la cancha para aquellas que se han casado y quieren postular a un fondo FOSIS. Y las mujeres que son solteras y tienen hijos también las vamos a apoyar. Y los abuelos que querían solo a sus hijos también los vamos a apoyar. Porque esa es la función social del Estado. ¿Puede contestar con claridad porque quedan pocos minutos? Se lo he contestado. Vamos a apoyar a todas las mujeres. No es lo que dice su programa. ¿Por igual o con beneficios para los casados? Por los mismos beneficios. Porque hoy día hay una discriminación arbitraria hacia algunas. Y no queremos Quedan muy pocos segundos. ¿Te preguntaron? Me parece que es importante que hablemos de medio ambiente. Gabriel, ¿quieres decir algo? No, que está en la página 172 del programa. Sí, si te dan la palabra, habla, si no pasa. No, sí puede pedir la palabra. No hay problema, el formato lo permite. El formato lo permite. Que la pida.
Se salió la cadena ya. ¿Qué momento? Estuvo duro, ¿no, Cristóbal? En la cara de que nadie quiere ver de Cast. Estuvo interesante desde el punto de vista de los datos, porque uno se pregunta cuál es la estrategia del candidato y la sensación que me da a mí, habiendo visto otros debates y los datos, es que José Antonio Cast está apelando al que él cree o al que le gustaría que fuera su electorado. ¿No es cierto? Familia, hombre-mujer, que tiene una cierta tradición, que no es cierto que mencionó el tema del aborto y la periodista muy bien le pregunta, bueno, ¿qué pasa con todas las otras familias? Claro. Y si uno mira un poco los datos, yo estuve mirando un poco zapping ayer de los datos, el 39% de las madres que son jefas de hogar están en la región metropolitana, solo el 35% en el caso de los hombres. A José Antonio le fue mejor en el sur, la elección del 2017, la octava, la novena, décima, donde hay más hogares hombre-mujer, pero el desafío de José Antonio, si quiere pasar a la segunda vuelta, son todas las familias, no solamente el sur, y también la gran batalla va a ser la región metropolitana. Entonces es interesante esa estrategia de apuntar más al voto quizás más duro que él cree que tiene, que hablarle a un electorado más general, y la periodista estuvo muy bien en tratar de insistir en que respondiera la pregunta. Francesco. Sí, Cristóbal, te saluda Francesco. Hola, Francesco. En política y particularmente en los debates hay como una regla, ¿no? El que se pica pierde. Se picó José Antonio Cast porque al margen de lo que pueda haber hecho o dicho no, Gabriel Boric fue igualmente atacado y parece que no prendió con ninguna. De hecho le decía, tranquilo, tranquilo. Baja la Pasa eso, revolución. ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Gabriel pudo contener toda la presión que hubo sobre él, sobre todo cuando la misma periodista le preguntó sobre el tema del acoso, ¿no es cierto? Él se mantuvo calmado a pesar de su insistencia, igual que insistió con José Antonio, y yo creo que Gabriel de alguna manera se preparó en esas instancias mejor que lo que yo vi a José Antonio. ¿Va a mover eso la aguja de aquí el domingo? Es la pregunta del millón que solo sabremos el domingo. Sí, vamos a otro momento, Cristóbal, porque también se habló de seguridad pública, de violencia y delincuencia. Y ahí cada uno mostró sus cartas. Veamos qué pasó. Espero que todo el gobierno tiene el derecho a resguardar que sea posible que quien quiera manifestarse pueda hacerlo con seguridad. Y lo que nosotros vamos a hacer es garantizar el orden público con pleno respeto a los derechos humanos. Un presidente no tiene la opción de decidir, ¿sabe qué? Voy a cumplirla acá y no acá. Un presidente tiene que cumplir la ley. ¿Cumplir la ley significa siempre. permitir barricadas? Un presidente tiene que hacer cumplir la ley siempre, y nosotros vamos a garantizar el orden público para todos los chilenos y chilenas en todos los lugares del país. ¿Cuál sería su primera medida en relación a los llamados presos de la revuelta del 18 de octubre? Ver desde un punto de vista legal todas las condiciones para que queden en libertad inmediata, sin ningún tipo de condición. ¿Los condenados también? Todos, incluso los que han tenido elementos de defensa frente a la agresión matonesca y brutal de las fuerzas policiales. Nosotros no tenemos ningún espacio ni contemplación para avalar una situación de violencia respecto de lo que pueda ocurrir en nuestro país. Cosa distinta es respecto de aquellos jóvenes que no tienen causa, que han estado privados de libertad, sin pruebas, sin juicio justo. En nuestro gobierno no habrán contemplaciones para ningún tipo de violencia. Las personas que se quieren reunir no cumplen con los requisitos establecidos en la ley de pedir solicitud para manifestarse adecuadamente, no se van a poder reunir. ¿Usted espera que le pida que haya una solicitud, un permiso para la manifestación de los viernes? Es que eso es lo que corresponde. Pero es que eso no ocurre hoy día, por eso se lo estoy preguntando. Porque Sebastián Piñera no aplica la ley. Pero si soy presidente, no tengan duda que voy a tener el coraje de sacar a aquellos que, no respetando la ley, se toman el espacio de todos. Voy a tener el coraje. ¿Qué hará? ¿Enviar a de dejar carabineros de presos Salajará? A carabineros y todas las fuerzas que haya que tomar. Voy a tener el coraje de dejar presos a aquellos que saquean pymes. Voy a tener el coraje de proteger a carabineros si es necesario. Lo que no puede pasar en democracia es que queramos indultar y no estemos del lado de las víctimas y al lado de los agresores. Marco Enrique Minami tiene la palabra. Diputado, no le regale el orden a la derecha. El orden también es nuestro, es un orden. Las barricadas son intolerables, sea donde sea, y usted se acaba de nuevo de responder con teorías. No, cuando uno es presidente, gobierna con la ley. Las barricadas son intolerables donde esté. Y me impresiona mucho que una vez más en la clase política tradicional se le olvida lo que aprueban. ¿Hay un gobernador en la región metropolitana o me fumé un pito? O sea, ustedes como presidente no lo van a llamar al gobernador. Por eso no están preparados, porque desprecian lo que votan. Claro, ahí varios temas, todos contra Boric, todos contra Kast, pero esencialmente, Cristóbal, en este tema de seguridad que es
tan delicados, seguridad pública, Araucanía, macrozona sur, ni hablar, todo el tema que tiene que ver con la delincuencia, saqueos, etcétera. Lo que pasa en la Plaza de Italia todos los viernes, las personas que están alrededor que dicen hasta cuándo, porque pucha, nos están destruyendo nuestro barrio, más allá del legítimo derecho a manifestarse. Pero el tema de la violencia, ¿quién gana y quién pierde, Cristóbal? Es una muy buena pregunta. Ojalá yo tuviera la respuesta. Pero uno lo que sí puede ver que este es el tema de los pocos temas transversales que se conversó anoche. La violencia es un tema que le preocupa a todo el mundo, es cosa mirar las encuestas, ¿no es cierto? Y aquí yo creo que entramos en el área chica donde cada candidato trata de poner su énfasis y importa mucho cómo terminan y la forma en que lo expresan. Yo creo que aquí Sebastián Sichel estuvo más claro que los otros candidatos. No sé si eso le va a mover la aguja, pero este es un tema que sin duda le importa a la gran mayoría del país. El domingo sabremos si esto fue efectivo para uno de ellos o no. Ahora, lo que sí se puede ver, y aquí es la parte de la injusticia, ¿no es cierto?, es que los barrios socioeconómicamente más pobres vota menos gente que los barrios socioeconómicos ricos, y por lo tanto un tema que nos debería preocupar a todos transversalmente no tiene el mismo impacto en la participación, porque algunos votan mucho más que otros. Sí, Mauricio. Sí, yo tengo una pregunta para ti, Cristóbal, ¿cómo te va? Hola, Mauricio. Buenos días. A mí, bueno, siempre los debates también es bien interesante, más allá de la performance, de la cosa como del lenguaje no verbal. A propósito de Kast, a mí me pareció verlo desde el comienzo, no sé cómo lo viste tú, pero estaba medio pálido, quizás mal maquillado, medio nervioso, se veía como agotado. Algo pasó ahí. Pero también siempre nos recuerdan los debates frases que se quedan. Yo encuentro que ahí Diana Proboste cerró con una frase bien buena, que era como Boric quiere, la candidatura de Boric quieren cambios sin orden, y la de Kast quieren orden sin cambio, ¿no? Y ella ahí hacía un contrapunto insinuando que lo que ella propone es precisamente el equilibrio entre ambas pulsiones, ¿no? ¿Cómo lo lees tú? ¿Con qué frase también te quedarías de las que se escucharon anoche? No, yo creo que esa fue una de sus buenas frases, tratando de poner la diferencia. Bueno, yo estoy entre estos dos, esta es mi principal diferencia. Yo creo que eso fue algo que ha faltado en la campaña de los distintos candidatos. ¿Por qué uno y no el otro? Yo creo que ella aprovechó muy bien el momento. A mí también me llamó la atención el maquillaje de José Antonio Kast. Sí. Hay una gran literatura que mira el famoso debate que hace mucho tiempo en Estados Unidos entre Nixon y Kennedy, y algunos sostienen que Nixon no perdió tanto por cómo lo hizo, sino por el maquillaje, que se veía cansado, y ese fue determinante. Y uno se pregunta, mirando para atrás, ¿no es cierto?, si esto puede tener un efecto importante o no en José Antonio Kast. Entonces, más que lo que dijo o cómo lo dijo, yo creo que su peor momento fue cuando le preguntó a la periodista si estaba casada. No corresponde, ¿no es cierto? Ese yo creo que es el momento con el cual yo me quedo, y en ese sentido el debate para mí fue inesperado, porque Kast había hecho una campaña casi perfecta hasta que empezaron sus errores la semana pasada, que reforzó en el debate de ayer. Y había sido muy sólido además José Antonio Kast en todos los debates, o sea, era su gran virtud, era el momento de entrar en la pelea con sus compañeros, con sus rivales en este caso. Claro, perdón, si pudiera añadir, una de las cosas que vemos y que es importante para la elección del domingo, en las elecciones de mayo, los mayores 55 votaron menos que en la primera vuelta. Y nosotros sabemos que los mayores 55 en general votan más a la derecha. Si ese votante que vio el debate ayer termina inclinando y recuperando la fe en Sichel quizás pueda dar una sorpresa el domingo. Mira, qué increíble. Oye, hay otra cosa que me llamó la atención y tiene que ver precisamente con cómo los llamaron ayer los candidatos a Gabriel Boric como diputado y a la senadora Diana Proboste como senadora por su cargo, haciendo tal vez un hincapié, ¿no?, en que ellos eran parte de este proceso legislativo del día de hoy. Un punto importante tiene que ver precisamente con Gabriel Boric, con el diputado, y una acusación sexual en su contra. Veamos el momento. En primer lugar, dado lo sensible de un tema de estas características, quiero ser muy claro en que yo estoy totalmente disponible a toda investigación, ya sea en sede judicial o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas. Dicho esto, yo sostengo que no tengo nada que esconder, que jamás he cometido acoso, y sin embargo también tengo el deber de reflexionar, y yo me imagino que todos, respecto de situaciones machistas, comentarios machistas que podamos haber cometido en el pasado, que tanto antes como hoy día no son correctos. Y si usted dice que no y ella dice que sí, ¿es una acusación falsa o usted malentendió las acciones? No hay una acusación hoy día presentada. Se han entregado... Ella la presentó, ella dice que la presentó en el año 2012 y 2016 al partido.
No, no hay una acusación presentada, pero yo estoy totalmente disponible, como he señalado, para cualquier tipo de investigación en sede judicial o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas, porque no basta con que solo yo afirme la inocencia. Eso lo han hecho mucha gente que ha sido acusada de lo mismo. Acá se le tienen que entregar todas las garantías. Por último, todas las garantías a quienes se han sentido y sido víctimas de acoso, abuso, maltrato, para poder realizar las denuncias con total seguridad y respeto a su integridad. Bien, vamos a hacer algo. Les propongo solamente un segundo.